Bien, quiero compartir con ustedes la primera lección de un discipulado bíblico y tiene que ver con la salvación. Con toda confianza, si llegan a tener alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y pueden hacerme la pregunta con toda confianza. Vamos a hacer una oración pidiendo a Dios su dirección. Dios, te doy gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por mi tía Esther. Gracias, Dios, porque ella está en condiciones para escuchar tu palabra y también, Señor, por mis hermanos en la Ciudad de México. Señor, te ruego que tú nos permitas disfrutar este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ah, quiero compartir esta enseñanza acerca de la salvación. La primera pregunta que quiero que veamos es, ¿qué sucedió cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal? ¿Y cuál es ah, o en qué consiste mi relación con Dios? Tu decisión de confiar en Cristo Jesús como tu Salvador personal es la decisión más grandiosa que jamás pudiera haber tomado una persona. Y te felicito. No obstante, es poco probable que entiendas que el verdadero significado de lo que ha acontecido en tu vida es como resultado de esta decisión. El propósito de esta lección, de esta enseñanza, es el de explicarte brevemente lo que sucedió cuando recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Esta decisión ha afectado tu relación con Dios, básicamente. En primer lugar, necesitamos ver que hay solamente dos familias espirituales en el mundo. ¿Cuáles son estas dos familias espirituales? La primera es la familia del diablo. Sí, hay dos familias, dos grandes familias, la familia del diablo y la familia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de estas dos familias pertenecemos? San Juan capítulo 8, versículo 44 habla de un grupo de personas de las cuales el Señor Jesucristo se refirió diciendo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Así que aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de estas personas que lo querían matar y al final lo lograron. Bueno, pues estas son las familias, los hijos del diablo. La persona entra en esta familia. ¿Desde qué momento? Bueno, todos entramos a esta familia del diablo a través del nacimiento, a través del nacimiento de nuestros padres en la carne, quien es, en última instancia, descendiente de Adán. Nuestros padres son descendientes de Adán. Por eso, pues, todos nacimos dentro de esta familia, la familia del diablo. Génesis capítulo 5, versículo 3. Ahí muestra que los descendientes de Adán nacieron a su imagen conforme a su semejanza, que es la de un pecador caído. Nosotros originalmente, Adán y Eva, fueron creados, sí, a imagen y semejanza con Dios. Pero después de que Adán y Eva admitieron pecado en su vida, pues allí, digamos, el pecado pasó a todos nosotros. Así que lo que corre por nuestras venas es esa naturaleza pecaminosa. Y desde allí todos nuestros hijos y descendientes, pues nacimos con esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza rebelde contra Dios. En Romanos 5:12, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a leer algunos pasajes. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice de la siguiente manera. ¿Qué dice? ¿Lo tienes? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que ese es el resultado de nuestro pecado. Fuimos sentenciados a muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que como pecadores, lo único que merecemos es la muerte, porque tenemos esa naturaleza rebelde y pecaminosa. 1 Corintios 15:22 dice, así como en Adán todos mueren. Así que es increíble cómo esa muerte, ese pecado, ¿verdad?, traspasó a todos nosotros. Y pues somos descendientes de una humanidad caída y pecaminosa. Entonces, prácticamente todos los que hemos nacido de un papá y de una mamá, pues nacimos con esa inclinación a pecar. Y hasta nos llena de placer el pecar, el pecado. Y eso es lo que nos hace hijos de la familia de Satanás, la familia del diablo. Pero bueno, también existe la familia de Dios. En 1 Juan 12, capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos aquellos que decidieron confiar en Cristo como su Salvador personal, a los que creen en su nombre les dio, dice, potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa es la única manera en que nosotros podemos entrar a la familia de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Prácticamente se trata de un nacimiento espiritual. En el momento que nosotros llegamos a arrepentirnos y confiar en el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados. Si ya tomaste esta decisión, entonces desde ese momento tú llegaste a formar parte de la familia de Dios, porque así lo dice su palabra. Dice, les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegaste a formar parte de la familia de Dios desde ese momento. ¿Sí? Así como nosotros llegamos a ser parte de la familia de Dios a través, aparte de una familia a través del nacimiento físico, también lo llegamos a hacer a través del nuevo nacimiento, al llegar a confiar en Cristo como nuestro Salvador personal. Así que ah, la manera en que nosotros podemos entrar a esta familia, a la familia de Dios, es como dice San Juan capítulo 3, versículo 3. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a un hombre que era religioso, muy cercano a la iglesia y no salía de allí de la iglesia, muy religioso, sin embargo, eh, un día él vio la necesidad, esa necesidad de buscar a Dios con todo su corazón y pues él quiso asegurarse, él era muy religioso, tan religioso que pues no se atrevía a ir a buscar a Jesús durante el día, sino que de noche lo fue a buscar por temor a qué van a decir los demás religiosos acerca de él. Y fue a buscar a Jesús. Y aun cuando era religioso, el Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por el hecho de ser religioso, tú no eres un hijo de Dios. Por el hecho de que tú te des golpes de pecho, no eres hijo de Dios. Necesitas nacer de Ahí está nuevo. ya. Es que Sí. se fue la luz, mi hermano. Oh, Se nos fue así. la luz aquí, fue el internet. Ok. Entonces, escuchen, estoy ya con esta clase, Sí. ¿verdad? Ok.
Muy bien, entonces voy a terminar aquí la clase y después si tienen alguna pregunta la pueden escribir y me pueden hacer la pregunta al final, ¿sí? Para no interrumpirme, porque ahorita también recibí una llamada telefónica y mi esposa la está atendiendo. Ah, pero vamos a tratar de que nada nos distraiga. Entonces, según aquí, Juan capítulo 3, versículo 3, dice que aún los religiosos necesitan nacer de nuevo para llegar a formar parte de la familia de Dios. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, este nuevo nacimiento, si tú no has experimentado este nuevo nacimiento en tu vida, en tu corazón, este nuevo nacimiento, pues no puedes asegurar de que eres un hijo de Dios o que formas parte de la familia de Dios. Porque precisamente este nuevo nacimiento espiritual en tu vida te ubica en la familia de Dios. Exactamente la misma forma en que tu nacimiento físico te ubica en una familia de tu papá y de tu mamá. Bueno, ahora que tú has nacido de nuevo en la familia de Dios espiritualmente, entonces eres un hijo de Dios por nacimiento. Como dice, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como resultado de tu nuevo nacimiento, has heredado la naturaleza divina de Dios y ahora tienes vida, vida eterna. Tienes la vida misma de Dios en ti desde el momento que tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Juan capítulo 6, versículo 47 dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Nota allí el verbo en el tiempo en que fue dicho, en el tiempo presente. El que cree en mí tiene vida eterna. Dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí. No dice posiblemente tenga, a la mejor, quizá, puede ser, o te vas a dar cuenta ya cuando estés delante de Dios. No, 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 no. Tú puedes saber desde este momento, tú lo puedes saber. Dice, el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo. Creer es confiar, creer es aceptar, creer es recibir, creer es dejar que Cristo reine en tu vida. Tome control de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. El que cree en mí tiene vida eterna, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahí en Juan 6:47. Y más adelante, también en Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Igualmente, está ahí el verbo presente, el que cree en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, no es el que tiene esta o aquella religión o iglesia. No, 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 el que cree en el Hijo, Jesucristo, es en el que hay que creer, en el que nosotros podemos tener vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo tiene. Ahí si tiene una Biblia, subráyelo, tiene vida eterna en el tiempo presente. También en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Una vez más, observen el tiempo presente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No dice el que tiene tal o cual religión. No, 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 no. No nos engañemos. Dice el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, ¿quién es? Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquel que dio su vida por ti y por mí. El que tiene al Hijo, Jesucristo, tiene la vida. Es lo que dice aquí. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos llegar a formar parte de la familia de Dios. Así que ya tenemos muy claro de que hay dos familias, la familia del diablo, que llegamos a formar parte de ella desde el momento que nosotros nacimos de papá y mamá. Ya traemos esa descendencia pecaminosa, esa inclinación a pecar, y de esa manera formamos partes todos de la familia del diablo. ¿Sí? Bueno, por eso algunos también se dicen hermanos, ¿verdad? Yo sé que esto como que no nos gusta a nadie, pero esa es la verdad, ¿sí? Él es el que controla nuestras vidas, nuestros pensamientos, el que nos dice, pues toma, mira, haz esto, mira aquello, haz esto, aquello, y todo lo demás, ¿eh? Y nos tiene a todos engañados de una forma o de otra,
con todo lo que el mundo nos ofrece. Y bueno, Él está en control de todo esto. Y Él es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. La gente cree que se trata del Dios creador del universo y sustentador de todas las cosas, pero no es así. Es el Dios de este mundo, ¿sí? Entonces, para llegar a formar parte de la familia de Dios hay que nacer de nuevo, hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que arrepentirnos de nuestra condición pecaminosa, creer en el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados. Y el otro punto que quisiera compartir es, estar en la familia de Dios te separa de la familia del diablo. Tu cuerpo, ahora, ahora que ya tienes a Cristo en tu corazón, es templo del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? El templo del Espíritu Santo, donde Dios vive. Ahora Dios mismo, el creador, el sustentador, el todopoderoso, el soberano del universo, vive en nosotros. Le voy a pedir a mi esposa que me ayude a leer ahí 1 Corintios 6, 19. Y vamos a ver aquí lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esta gran verdad. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso creo que debemos de cuidarlo ahora, no llenarlo de, pues, estupefacientes, de alcohol, de sexo, ¿verdad? Ilícito, pues, de tantas cosas, ¿no? Que el mundo nos atrae y nos ofrece como algo muy, lo mejor, ¿no? Nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19? Dice así, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muy bien, dice, hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí también en 2 Corintios 6, 14 al 18. ¿Quieres buscarlo, por favor? Ahí se nos da una orden a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y la orden es establecer y mantener una diferencia y una separación entre él y la persona que no es salva. Tenemos que entender la gran diferencia. Dice así, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ahora como familia de Dios, pues Él vive en nosotros y no tenemos por qué nosotros tener nada que ver con unirnos en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no tenemos nada que ver con las tinieblas. ¿Por qué tenemos que nosotros estar, digamos, tener, como dice aquí, qué comunión tiene Cristo con Belial o el creyente con el incrédulo o la luz con las tinieblas? No se llevan, es completamente opuestos. Entonces, aquí tenemos que establecer y mantener una diferencia, una separación. Debemos tener cuidado, no tener, digamos, a contaminarnos o relacionarnos íntimamente con gente, ¿verdad? Con esta naturaleza pecaminosa que no es salva, ¿sí? Porque, pues, pues van a dañar completamente nuestra relación con Dios. Ahora, esta nueva vida se encuentra perfectamente resumida eh, en estas palabras, en 2 Corintios 5, 17, 18. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces es importante que nosotros podamos, digamos, tener muy claro esta separación como familia de Dios. Somos muy diferentes a la familia del diablo. Ahora
nosotros somos templo del Espíritu Santo y no tenemos por qué, ¿verdad? Mezclarnos o relacionarnos con todo lo que hacen la gente que son hijos del diablo. En tercer lugar, ¿en qué consiste mi relación con Dios ahora que he creído en Cristo? Ahora que he confiado en Él como mi único Salvador. Bueno, ahora Él es tu Padre celestial, tú eres su hijo. En 1 Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ahora que tienes a Cristo, ahora que tienes al Rey de Reyes y Señores de Señores en tu corazón, a Jesucristo como tu Salvador personal, ahora esa relación se muestra en la relación terrenal que hay entre un padre y un hijo. O sea, se relaciona, ¿verdad? O se manifiesta una relación como de un padre a un hijo. Por ejemplo, un buen padre ama a su hijo y se preocupa por él. Así también Dios. Dios nos ama y se preocupa por nosotros. 1 Pedro 5:7. Un buen padre protege a su hijo. Es lo que Dios hace con sus hijos de una manera especial. Sí, Dios bendice pues a toda la humanidad, pero de una manera especial a sus hijos, como dice Mateo 18:6. Un buen padre provee para su hijo, provee, ¿verdad? De las necesidades materiales, espirituales, emocionales, psicológicas. Entonces Dios va a proveer para ti eso que no tenías antes como un hijo del diablo. Es lo que nos dice Filipenses 4:17. Sí, ¿tienes ese versículo? Filipenses 4:17 me gustaría. 4:19, sí. Un buen padre guía a su hijo, le enseña. Y eso es lo que exactamente Dios quiere hacer en tu vida. Sí, guía a su hijo, nos enseña. Pero todo el asunto es que nosotros estamos dispuestos a ser enseñados. Sí, este, como le dije a alguien hace ratito, hermana, Dios nos trajo a este lugar con el propósito de poder velar por ustedes, enseñarles y guiarles en la palabra de Dios, en su vida cristiana. Pero necesitamos que nos des oportunidad, tú como líder de tu casa, nos des oportunidad de ministrarles a ustedes y a sus hijos. Pero si ellos son un estorbo, si los padres son un estorbo, no nos dan la oportunidad, no vienen a la iglesia, no escuchan la palabra de Dios, no responden a los llamados que se les hace, pues ¿cómo les podemos ayudar? ¿Cómo podemos guiarles? Igualmente, así. Ahora tenemos que reconocer a Dios como nuestro Padre para que Él provea todas las necesidades, porque realmente hay muchísimas necesidades. ¿Qué nos dice Filipenses 4:19? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y el problema está en que a veces como padres, nosotros nos creemos dioses o tomamos el lugar de dioses creyendo que nosotros somos los que podemos suplir todas las necesidades de nuestros hijos, pero realmente nos quedamos muy cortos. Es una mentira, no es cierto. Por eso nuestros hijos cuando les hace falta jitomates en su hogar, en su nueva casa, ya casados, pues tienen que, amá, me hace falta jitomate, amá, me hace falta para la renta, ayúdame. ¿Por qué? Porque nosotros así los enseñamos a depender completamente de nosotros en lugar de enseñarles a depender de Dios. Dios es el que va a proveer para todas estas necesidades psicológicas, emocionales, todo eso. Entonces, esa es la relación que nosotros debemos entender que tenemos ahora, que tenemos a Cristo y debemos reconocerlo como Padre. Él es nuestro proveedor. Clamemos a Él por salud. Él es nuestro médico. Él es nuestro sustentador. Estamos teniendo luchas emocionales. El enemigo, por un lado, nos dice, mátate, pero el Señor nos dice, ese no es el camino. Yo estoy aquí contigo para sustentarte. Esfuércete, sé valiente. Entonces, Él es nuestro Padre. Él quiere lo mejor para nosotros como hijos. Él está para ayudarnos. Él está para animarnos. Filipenses 4:13 dice,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Él es nuestro Padre que nos fortalece. También como Padre, Él nos disciplina, por supuesto. No nos gusta mucho la disciplina, pero Él sí nos disciplina como hijos. Mateo 4:4. Dice que si no somos hijos, entonces somos, si nosotros no recibimos disciplina, entonces no somos hijos, somos bastardos. Un buen padre tiene un plan para su hijo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, aún las malas, aún las enfermedades, aún cuando perdamos dinero. Puede ser que Dios esté, disciplinándonos. Y es bueno que nosotros reconozcamos que hemos fallado y nos volvamos a Él. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora Él como nuestro Padre, jamás, así como le escuche, jamás hará cosa alguna para lastimarnos a nosotros como sus hijos. Jamás, jamás. Él hará solamente aquellas cosas que nos van a ayudar a crecer, a madurar, a llegar a ser la clase de jóvenes, de hombres, de mujeres que Él quiere que seamos. Tu Padre Celestial opera en la misma forma, solamente que sus caminos son perfectos, a diferencia de los padres terrenales, quienes a veces, pues, o casi siempre nos equivocamos. Dios jamás se equivoca, jamás comete errores en sus tratos con sus hijos. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, jamás Dios hará cosa alguna para deliberadamente lastimarnos a nosotros. Eso es algo maravilloso. No así como el padre el diablo, ¿verdad? Que le sirves mal y pues trata de aniquilarte completamente. Él no es paciente. No, él quiere que le sirvas bien, pero paga muy mal, muy mal. Uno de los últimos puntos que quiero que mencionemos es que tú no perdiste tu naturaleza física en el momento de tu nacimiento espiritual. Tú no perdiste tu naturaleza física en el momento de tu nacimiento espiritual. En el momento que naciste en la familia de Dios, no perdiste la naturaleza física o pecaminosa. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, todavía estamos vivos, todavía estamos en este cuerpo pecaminoso, todavía estamos en este mundo caído, estamos rodeados de pecado, de maldad. Entonces podemos decir claramente que ahora tenemos dos naturalezas. La antigua naturaleza física pecaminosa que recibimos de nuestros padres Adán y Eva, ¿sí? Esa es nuestra antigua naturaleza, pero ahora en Cristo tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Es la naturaleza perfecta, la naturaleza que recibimos al recibir a Cristo. Esa nueva naturaleza a la imagen de Dios. Entonces, estas dos naturalezas, la naturaleza antigua, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual, están presentes cada momento, cada instante en nuestra vida. La naturaleza que te controlará, la naturaleza que estará reinando en tu vida es aquella que va a estarte controlando. Y por supuesto, esa naturaleza será aquella que va a estar controlando tu vida, es la que tú alimentes más. ¿Sí? ¿Cómo alimentamos nuestra naturaleza pecaminosa? Pues a través de todo lo que vemos en este mundo. Y luego más ahora con las redes sociales. ¿Sí? Que pues solamente basta un botón, ¿no? Para enfrentar, digamos, ver toda clase de maldad, de groserías, de pornografía, etcétera, etcétera. Por eso es importante que nosotros estemos alertas para alimentarnos de la palabra de Dios, como en este momento. Ahorita estamos alimentarnos de nuestra naturaleza espiritual. ¿Qué dice Colosenses 3:5 al 10?
Vamos a ver Colosenses 3, 5 al 10 y también 2 Corintios 4, 14 al 18. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muy bien, entonces allí tenemos que ver la manera de cómo nosotros podemos alimentar mejor nuestra naturaleza espiritual. Vamos a ver 2 Corintios 4, 14 al 18 también, porque este es bien importante, hermanos, alimentar, así como nosotros necesitamos fortalecernos físicamente y nos alimentamos bien, ¿verdad? Pues con todos los nutrientes necesarios que necesitamos cada día para estar saludables. Así también necesitamos alimentar nuestra vida espiritual para que de esa manera nosotros podamos, pues, enfrentar toda clase de tentaciones y virus, así como, ¿verdad? Nos cuidamos, como ahorita que traen allí en la casa esas mascarillas para protegerse. Y bueno, gracias a Dios que no se puede contaminar, ¿verdad? Digamos los virus a través de las comunicaciones, a través de la tecnología, pero este, pues si estuviéramos allí, pues sí, sí podemos transmitirnos, ¿verdad? Esos virus. Entonces, la palabra de Dios es la vacuna, el alimento, los buenos nutrientes espirituales que encontramos en las Sagradas Escrituras, es lo que nos va a fortalecer, así como nuestra, digamos, ¿qué es lo que nos defiende a nosotros? Las defensas, ¿sí? Anticuerpos. Anticuerpos, ¿verdad? Es que nos defienden de los virus. Bueno, así, dependiendo de la clase de alimento espiritual, es lo que va a fortalecer nuestra anticuerpo, digamos, antipecado en nuestra vida. Sí, por eso necesitamos alimentarnos espiritualmente bien, pasar tiempo con Dios en oración, escuchar su palabra. ¿Sí? ¿Qué nos dice? 2 Corintios 4, 14 al 18. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Es segunda o primera? Es 2 Corintios. Así está bien. Porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias abunde, sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior, no obstante, se renueva en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ujú. Las cosas que no se ven son eternas, las cosas que se ven son temporales y tienen su caducidad. Ahora, vamos a ver algunas preguntas básicas. ¿Cometeré pecado después de haber sido salvo? Pues si estamos en esta tierra todavía pecaminosa, por supuesto que vamos a pecar, ¿verdad? Porque tenemos nuestra vieja naturaleza. La otra pregunta es, ¿en qué forma afecta mi pecado a mi relación con mi Padre Celestial? Bueno, pues afecta en el sentido de que pierdes la comunión con Dios. Claro, esto no te echa fuera de su familia, pero
si te arriesgas a ser disciplinado como un hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Yo quiero que leamos ese versículo porque Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. A veces se nos hace muy fácil pecar. Decimos, bueno, pues acabo tenemos un Dios bueno y misericordioso. Pero saben que el pecado, pues sí, tenemos un Dios misericordioso, pero el pecado siempre traerá consecuencias. Traerá consecuencias catastróficas muchas veces e irremediables. O sea, va a quedar el daño allí. Va a quedar el daño. ¿Qué dice Hebreos 12, 5 al 11? Dice, y ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, no nos gusta el asunto de la disciplina, pero realmente puede traer grandes frutos y bien provechosos, ¿verdad? Dios el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si alguno de nosotros, como hijos de Dios, no estamos siendo disciplinados como muchos, ¿verdad? Que creen que son cristianos y dicen, pues yo de tantos años he vivido en pecado y Dios no me ha disciplinado. Bueno, dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Dice entonces sois bastardos y no hijos. Ese es algo bien tremendo, ¿no? Para considerar. Si no estás siendo disciplinado como un hijo de Dios, entonces debes de temer y realmente eh, analizar tu relación con Dios. Si eres un hijo del diablo todavía o un hijo de Dios. Ese es el problema de hoy en día. Mucha gente dice que es hija de Dios. Les pregunta a uno, ¿eres hijo de Dios? Dice, pues claro, ni modo que qué, ¿verdad? Cuando les dice uno, ¿eres cristiano? Pues sí, ni modo que sea un burro. Ah, porque todos dicen, creen que todo el mundo son cristianos, ¿verdad? Pero ya vimos que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios hacemos la diferencia. Ujú. Entonces, sí, cuando pecamos, sí es afectado mi relación con Dios. Al punto de que hay algunos cristianos que pecan y después ya no quieren venir a la iglesia porque dicen, no, pues es que soy tan pecador que no soy digno. Pues, ¿quién es digno? Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué debo de hacer si llego a pecar? ¿Alejarme de los hermanos de la iglesia? No, confiesa tu pecado, arrepiéntete, ¿sí? Confía en el sacrificio de Cristo para perdón de tus pecados. 1 Juan 1, 6 al 10 dice, y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28, 13, creo que este es el que dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que no, pues no. Así que estos son principios bíblicos que han sido enseñados en esta lección. Y bueno, espero que puedas entender que son enseñanzas
cuáles son las enseñanzas falsas y cuáles son las enseñanzas verdaderas, ¿verdad? Que puedas entender por qué son falsas, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que dicen que todos somos cristianos. Así que si tiene alguna pregunta, háganosla saber y con gusto, ¿verdad? Podemos compartir la respuesta en oración. Y es mi oración, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y nos prospere de una manera especial. Gracias.